¿Cómo están? Bienvenidos. Este es nuestro primer episodio de nuestro podcast de Familia Viva, Neto. Hoy se llegó el día. ¡Qué nervio! No lo puedo creer. Yo sí tengo nervio. Está padre porque hoy me siento comunicólogo, fíjate. Soy un comunicólogo frustrado y hoy me siento un gran comunicólogo. Eres ingeniero. Y estoy venciendo uno de mis traumas ¿Cómo dicen? de mi vida. Miedo desbloqueado. Estoy desbloqueando un miedo, un camino neuronal donde normalmente no me gusta hablar en público. Y mira. No me gusta tanto. Oye, no, neta, gracias. Pero qué padre. Gracias por estar aquí. Qué padre, ¿verdad? No me lo hubiera aventado yo sola. Y estamos de festejo, ¿por qué? Porque hoy es nuestro 8º aniversario de Familia Viva. Fue en 2016. ¡Qué emoción! ¿Cuántos? En 2016, llevamos 8 años, fue un 26 de agosto. Wow. Cuéntale 8 años para atrás. Porque ¿Y yo tú eres Marisol? Yo soy Marisol Flores. Y yo soy Neto. Y somos primos. No se crean. No, hombre, somos esposos. Tenemos casi 20 años de casados. Casi 20 años de casados ya. 2 niñas adolescentes de 11 y 13. Se juntó una comunicóloga con un ingeniero. Un ingeniero. Una regiomontana con un foráneo. Sí, esa es una buena mezcla. Estar casado con un foráneo creo que sí nos hace la vida más empática y más linda. Sobre todo a los regios, que luego tenemos fama de... Bueno, pero ¿qué vamos a hablar hoy? Pues primeramente, pues para invitarlos para que vengan aquí al podcast de Familia Viva que vamos a estar haciendo semanalmente estos capítulos. Todos los lunes, como hoy, vamos a estar por aquí. La idea es hablar de temas pues que hemos ido investigando o que nos ha llamado la atención. El tema de parenting, el tema de inteligencia emocional, diferentes temas que normalmente los vemos como que en las escuelas o en ciertos lugares, pero como que en la vida diaria a veces nos tardamos en encontrarlos. ¿Será la forma correcta de decirlo? Sí, o como que a veces hablamos de más cosas y no tanto de herramientas. Digo, por ejemplo, vas a un jueves con los amigos y te la pasas platicando del fútbol, de la Fórmula 1, no es como que mis cuates me digan, oye, fíjate que estoy hablando el día de hoy sobre el perdón o sobre mi inteligencia emocional. No sé. Y sobre todo los hombres, no hablan de eso y por eso es bien valioso que estés tú aquí. Estuvimos rebotando la idea de hacer este podcast con varias personas y mucha gente decía, Neto, vale la pena que estés ahí sentado. Así que, pues, otra vez gracias por estar aquí. No, hombre. Y el primer tema sí, decidimos que fuera el de crianza con respeto. Por ahí hablábamos de que cuando cambias tú, cambias la historia, tu historia generacional. Muchos hablan de eso. Y todas estas pláticas nos van a ver súper casual. Ahorita nos estamos echando un café, a lo mejor al rato un vinito, pero son pláticas que... tenemos la fortuna de tener como esposos, de tener pláticas profundas. En pandemia tuvimos también ahí el tiempo, pues todos tuvimos mucho tiempo en pandemia y nos pusimos a estudiar por ahí una maestría en psicología neuroeducativa. Luego le seguimos a la educación con acentuación en neuroaprendizaje. Y luego el doctorado, que nos aventamos también, el liderazgo y desarrollo humano. Varios loquitos nos metimos al doctorado, que éramos de los mismos, entre maestros y colegas, y hemos estado aprendiendo juntos y dijimos, vamos a ponerlo sobre una mesa y a platicar, pero así de casual, como de amigos y poder ir bajando información, acercando herramientas, que ha sido como el propósito de Familia Viva, ¿no? Pero como que al principio decíamos, me acuerdo, andábamos de viaje y de repente dijiste, voy a abrir una cuenta de red social, se llama Familia Viva, pero como que traíamos esa inquietud de que como que teníamos nuestras hijas pequeñas. Muy chiquitas, de 2 y meses. Y estaba la invasión de videos de cualquier cosa, TikToks, etcétera, y como que queríamos darle un poquito de balance, o digamos que en lugar de prohibir todas las cosas o las tendencias que se ven hoy en día, darles un poquito más de otros temas diferentes que puede ser. Sí, como balancear un poquito el contenido. O sea, tenemos hijas y yo creo que eso nos transformó a decidirnos hacer primero una cuenta era una página de Facebook, luego más adelante era una cuenta de Instagram, después abrimos un Spotify, hicimos ahí un par de pruebas de hacer un podcast, que ahí fueron como 2, 3 episodios, como podíamos hacerlos, así nos grabamos con nuestro microfonito, yo le metí una intro de que ya esto es Familia Viva, y bien bonito porque lo hemos estado haciendo solos, como podamos, con la ayuda de algunas personas, pero hoy estamos empezando esta nueva etapa bien padre, acompañados de la mano de nuestro super equipazo de producción que aquí están, 6 chavos talentosísimos del TEC de Monterrey. ¿Cuántos años tienen? 20, 21, 22, 22, 24. Bueno, pues si tú tienes hijos de esa edad, déjame decirte que traen toda la onda a tus hijos. Júntate con ellos porque te van a hacer cosas que no te imaginabas hacer, y aquí estamos. Y bueno, yo por ahí dejé escondido un cuento. ¿Cuál? Es un amarillo que está ahí, El corazón y la botella. Como un poco para introducir a mí me encantan los cuentos, bueno, soy autora, debo decir somos autores de un cuento infantil que está por ahí, que es el de ¿Qué tal si confías en mí?
Mm, ya lo haremos de nuestro cuento después. Pero este cuento, cuando he dado conferencias con grupos de papás de parenting y de crianza, es un cuento de Oliver Jeffers. Y Oliver Jeffers es uno de los autores más reconocidos para cuentos de niños, ¿no? Este cuento parece que es de adultos, pero parece que es de niños, pero no, realmente es de adultos. Y nada más quería poner un par de imágenes para introducir al tema. Este cuento habla de una niña que le gustaba mucho el mundo, la vida y todo esto, y siempre salen las primeras páginas con un hombre. No sabemos si es el abuelito, si es el papá, hasta que la ves disfrutando bien padre con el papá, pero un buen día va como corriendo a enseñarle ni siquiera sé si se alcanza a ver, va a enseñarle un dibujo, pero de pronto te encuentras con esta imagen, y esta imagen es un sillón vacío, y ahí le cambia la historia a la niña. La niña a partir de ahí parece que tiene esta pérdida, no sabemos si se fue esta persona, si murió, o sea, te lo dejan ahí como indefinido, y a partir de ahí la niña decide guardar su corazón en una botella, y ahí lo deja. En las siguientes páginas crece, y la ves lavando platos, poniendo la mesa, y ella trae en el cuello cargando el corazón. Y no fue hasta que conoce una niña más chiquita, que no sabemos si es, o se reencontró con su niña interior, o tuvo una hija, que dice, ay, güey, ya dije el primer güey, ay, güey, hace mucho que no me encontraba con mi corazón. Ella quiere sacar su corazón de la botella y no puede. La única que pudo sacar el corazón, bueno, lo intentó hacer de muchas maneras, hasta que lo saca la niña, logra sacarlo, metiendo su manita y sacando el corazón. Y el corazón regresó a su lugar. Es un cuento que a mí me hace pensar, y a la gente que se lo he contado, nos hace pensar mucho en nuestra infancia, que de alguna manera es lo que te traes en auto. Si quieres lo pasamos para allá. Te lo traes en automático la forma en la que tú crías. Si tuviste alguna pérdida, si tuviste alguna ausencia, si tuviste algo que te haya marcado en tu infancia, pero desde que naces, desde que tienes los primeros años de vida, de alguna manera te lo traes en automático a la crianza de tus hijos. Y tú y yo, Neto, hemos hablado de un término que un día dijiste, no manches, nunca me habían hablado de ese término, la dignidad del niño. ¿A ti a qué te suena la dignidad del niño? La dignidad del niño, híjole, pues es que, empezando por el tema de la crianza, venimos de... Bueno, ¿qué te hace pensar el cuento? Tú ya lo has leído. Yo creo que ya lo he leído, sí, no me acuerdo así el detalle del cuento, pero pues sí, o sea, es que nuevamente la crianza va a venir de lo que nos enseñaron nuestros papás y lo que aprendieron nuestros abuelos y los bisabuelos. La vez pasada con un amigo platicando, hacíamos cuentas y no más de 300 años todavía estábamos, o sea, éramos una colonia española, todavía estábamos, ¿sí? O sea, sí, nuestra independencia fue en 1800. Sí, de que si tu abuelito estuvo en la revolución. Exacto, tu abuelito estuvo en la revolución. En la entonces, la historia que se ha generado en esas generaciones donde tenían que pelear por su vida, tenían que defenderse como diera lugar, tenías que dar instrucciones muy claras porque igual estabas en guerra. ¿Sí? Entonces, la forma de crianza tenía que ver mucho con creo yo, o lo que hemos leído, con esa forma de sobrevivencia, ¿no? Sí. En mucho momento, las crisis económicas eran siempre, yo me acuerdo hasta, yo soy del 77, soy sobreviviente de los 80s. Un muchachito. Y siempre hablas de eso, o sea, nuestros papás siempre hablaban de las crisis, era un tema de que la crisis. Entonces, yo creo que la forma de criar se empezó a moldar a esas formas que vivieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces, pues sí, o sea, el tema aquí de tener el corazón en la botella, pues definitivamente, o sea, si tenías una situación difícil, lo que nos enseñaban a nosotros era guardar esa situación y guardar tu corazoncito para después. Para después porque no había tiempo, porque aquí la onda es resistir, aguantar vara y échale ganas. Y aparte eso pareciera que es una debilidad. Y más con los hombres. Digo, y es que así es, o sea, porque al mostrarte, en este caso tenías que verte vulnerable, era sinónimo de débil. Sí. Entonces, si tú te ves débil, pues olvídate, vuelvo a lo mismo. Imagínate que tu abuelo estaba en la independencia o en la Revolución Mexicana. Y quisiera sacar su corazón. Y te saque su corazón, ¿verdad? Y tiene Pancho Villa y pues, o sea, meta su corazón. Pues sí. Entonces, ¿cuántas familias se fueron sufriendo, pues ahora sí, las cosas de la misma historia? No sé, lo que yo creo es que el tema de la crianza se ha ido actualizando porque ahorita, gracias a Dios, no estamos en guerra, tenemos más facilidades. Entonces también tenemos oportunidad de ver nuevas formas de criar, ¿puede ser? Sí, totalmente, y nosotros
creo que tuvimos la fortuna, es como cuando te llegó el memo o no te llegó el memo de la junta de las 6. Y al que no le llegó el memo de cómo hacerlo diferente con tus hijos, simplemente no le llegó. Creo que eso nos impulsó a nosotros a compartir con los papás lo que empezó yo a aprender en la maestría de Ciencias de la Familia. Pero tú fuiste, o sea, si tú no me hubieras seguido la onda, no sé dónde estaríamos ahorita, porque yo no podría estar hablando de estos temas de familia si no fuera neta porque tú le entras al quite, porque eres un papá muy involucrado, porque confiaste en que había nuevas formas de hacerlo, aunque tu caso hubiera sido diferente o en la mía hubiera sido diferente. Sí, o sea, digo, como dicen, a veces te salpica las cosas buenas y malas. Yo digo, pues sí, ingeniero. ¿Yo qué te salpiqué, bueno o malo? Lo bueno, lo bueno. Ah, bueno. Bueno. Sí, como ingeniero, pues no ves esas partes emocionales, ¿verdad? Eso nos decía hace poquito un señor ingeniero que nos decía, él tiene como, no sé, 65 años, y decía, esto que están hablando, porque nos agarran de repente estos temas así en carnes asadas y Neto y yo de intensos hablamos de estas cosas de... Digo, no tan intensos, si te preguntan, dices, ¿verdad? Sí, También, sí, o sea, pues, si no estás hablando lo mismo. No andamos evangelizando. Hablas de tus hobbies y cosas padres, ¿verdad? Y entonces este señor decía, ¿cómo? A mí en la escuela nunca me explicaron nada de esto, y que el cerebro, y que el desarrollo humano, y que no sé qué. Entonces, claro que no te lo iban a explicar en la escuela. Claro que no te lo iban a explicar. O sea, sí, eso sí es una decisión. Lo decía una maestra, decía, el desarrollo físico va a suceder. O sea, te van a hacer las arrugas, te vas a quedar sin pelo, vas a engordar, pero el desarrollo personal, esa es una decisión. Y hay que echarle ganas. Y tiene que ver con muchas cosas. O sea, también yo creo que un error que pasa como papás es que dices, bueno, la escuela va a formar a mi hijo y la escuela es la que me va a dar esa formación. Porque pago suficiente. Digo, ya pasamos las guerras, ¿no? O sea, quitando que tenemos guerras y estamos en una situación, digamos, socialmente más estable, digamos. Ahora, normalmente el papá y la mamá trabajan, ¿sí? Normalmente los dos papás están fuera de la casa, entonces es un reto mucho mayor, porque antes, digo, mi mamá estuvo todo el rato en la casa. Entonces, ante ese reto es, ¿cómo vas a adecuar tu forma de criar? Primero, aligerando todo el bagaje que traes, ¿verdad? Porque cuando uno llega a casarse, ya traemos, desde que te casas, desde que eres novio, traes una maletota atrás, un morralón con un chorro de cosas. Imagínate si todos fuéramos a terapia antes de casarnos. Ah, definitivamente. Estaría padre. Sí. Entonces, de entrada, y si con todo ese bagaje vas a dar un consejo a un hijo, inconscientemente le estás pasando toda esa carga emocional que ya traías atrás. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando tú quieres educar a alguien, a un niño, normalmente lo vas a educar de lo que tú traes ya en el chip, de lo que ya te enseñaron, y luego de ahí, en la forma de aplicarlo, pues vas a aplicar, un ejemplo, si te es una herida, de alguna herida emocional, ese tiene que ser que un ande tema para por un ahí, podcast. lo voy a apuntar aquí. Pues vas a educar desde la herida que te dieron, que traes adentro y que no has terminado de trabajar en terapia o de manera personal. Entonces, por eso el tema de crianza se me hace, o sea, lo hemos platicado, muy, muy interesante y muy válido porque tenemos ahorita los medios, hay muchas metodologías, nuevas metodologías de estudio, internet, clases en línea, todo. todo. Siempre decimos, tus papás hicieron lo mejor con lo que tuvieron. Bueno, ahora a nosotros nos compromete a hacer lo mejor con lo que tenemos y tenemos un chorro de herramientas. O sea, más que nunca. Nuestros abuelos, tatarabuelos no las tuvieron. Nosotros sí tenemos muchas herramientas para saber cómo hacerle mejor. Pero igual, o sea, imagínate, te van a decir, llegas a la vida de hoy en día, a la vida cotidiana del día de hoy, donde tienes que ir a trabajar, mamá va a trabajar, papá va a trabajar, pago una escuela que me sale cara, entonces digo, entonces la escuela es responsable de que me eduque a mis hijos y me dé sus valores. ¿Es correcto o no? Pues... O sea, eso es un dilema. Es que todo empieza en casa. Porque entonces todo empieza en casa. Pasa en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, que las escuelas son públicas, la gente de Estados Unidos dice, bueno, la educación me la forma el gobierno, ¿verdad? Nosotros, ¿qué tipo de educación estamos buscando para nuestros hijos? Y fue algo que cuando nosotros vimos escuelas aquí en Monterrey, decíamos, ok, todo esto pueden aprender mis hijas en este tipo de escuelas, pero ¿qué es lo que no quiero que pierdan nuestras hijas, no? Y algo que nosotros decíamos que perdieran, en ese tiempo jugaban mucho, siguen jugando mucho, pero eran muy creativas, pasaban mucho tiempo solas, trataban poco apegadas a las cosas materiales, no tenían celulares, no tenían iPads, no tenían nada, ¿verdad? Entonces buscamos un tipo de educación que se adecuara a esa forma.
Sí, creo que a solas te refieres a que pasaron mucho tiempo jugando sin, o sea, no tenían como que las vecinas, era mucho jugar en familia, jugar en familia, jugar en Exacto, familia, sí. estaban como, todavía no estaban como con un sistema social que las pudiera influir. Y de hecho eso vamos a hablar en uno de los capítulos para que no se lo pierdan. Vamos a hablar sobre la educación, cómo elegimos escuela y cómo nos pusimos, qué documental vimos, qué investigamos para tomar la decisión de la escuela, que no es una decisión sencilla, No, pero nada. ya hablaremos de eso. Pero, por ejemplo, ahorita que decías, de los temas que a mí más me impactaron fue cuando hablamos de la dignidad del niño. Y eso, Es que de repente yo le avientaba temas de neto, de que me voy a tal clase. ¿Has escuchado hablar de la culpa? O venía de terapia yo, ¿has escuchado hablar de...? Y entonces le mandaba temas a neto y ese fue uno, ¿no? O sea, la dignidad del niño. no, pues es que antes no existía la dignidad del Quiero niño. poner un ejemplo y está bien rudo el ejemplo, no es de ti. ¿Quieres escuchar? A ver, Un dale. ejemplo. Una vez, y me acordé bien en la mañana, me estaba bañando y dije, voy a poner ese ejemplo. Una vez estaba en una alberca de un club en el que estábamos. No voy a decir cuál, no voy a decir qué señor, porque no lo conocía al señor. Pero yo me acuerdo, yo decía, ¿por qué me tocan esas cosas ver a mí? Yo estaba del otro lado de la alberca y el señor estaba allá. En la alberca estaba solo el señor con su hijito y yo. Y el señor, el niño estaba llore y llore. No era un niño bebé, era un niño de unos 6, 7 años. Y el señor lo agarraba y le decía, deja de llorar o te vuelvo a meter a la alberca. Pero estaban adentro de la alberca los dos. Y el niño salía del agua ¡ah! Y lo agarraba. Lo volvía a meter. Pero lo repitió el señor unas 3, 4, 5 veces. Y yo decía, Dios, my God, o sea, esto es un abuso. O sea, por Dios, que alguien haga algo. Y yo desde lo lejos veía y decía, híjole, o sea, ojalá que mañana, o sea, me daba coraje. Ahorita vamos a hablar de la empatía y pobrecito señor, le ha venido peor a él en sus épocas. Y hurt people. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Yo decía, si el señor se apellida López, ojalá que mañana llegue a su oficina y lo está esperando su jefe con una tina de agua, güey. Y lo agarre y le diga, López, ya tiene el reporte, lo voy a meter al agua otra vez. Ya está listo el reporte, otra vez. Ándale, López. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y ya después vas entendiendo que eso es lo que traemos en el morral. Y seguramente a él le tocó peor. Y seguramente trae muchas heridas de las que tú estás hablando, que algún día vamos a hablar de las heridas. De hecho, fue un libro que leímos en nuestro book club de Familia Viva, que si quieren entrar, ahí tenemos el resumen de ese libro, de las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo. Pero ahí dije, ¿cuál respeto a la dignidad del niño? Pues sí, pero es que todo viene de atrás. Estoy indignada. No le puedo hacer así porque me No regaña le puedo hacer Hannah así. No, porque lo soy del el audio. golpe. Pero lo que pasa es eso, es que sí, digo, todavía yo soy de la generación que nos tocó el cinto, ¿verdad? Ahorita ya no puedes tocar a nadie. Yo Y me luego escapé. ahora los papás se quejan o están tratando de entender el tema de dicen, generación de cristal. Y pues no es de cristal, la cosa es que al final todos somos como una plantita, ¿verdad? O sea, tenemos que estarla cuidando, tenemos que echarle agua, hay que echarle tierra, tiene que tener sol, ¿verdad? Pero tampoco le vas a pegar a una planta, ¿verdad? Tampoco vas a cuidar que crezca. Ni acelerar el Y- desarrollo. Y si va a crecer chueco el arbolito, le vas a poner algo para enderezarlo e irlo corrigiendo. Entonces, no es que la generación sea de cristal, en mi opinión muy personal. Yo creo que están más conectados con sus emociones que nosotros. Y nosotros Y son venimos más sensibles. de una generación donde reprimíamos las emociones Es verdad. y, volviendo al tema de la crianza, nos criaban de acuerdo a eso. Digo, en mi caso, que lo hemos contado, se moría un familiar y nadie nos llevaba a los funerales de niños. O sea, yo fui a funerales hasta que era adulto. ¿Sí? Como para no enfrentar esa parte de la muerte, la Porque tristeza. exactamente como que el niño se va a sentir triste y cómo verlo. O ni al caso que vaya, el niño que O ni al caso ni fu que ni vaya. fa. Entre esas cosas, ¿no? Y por ejemplo, sí, o sea, la educación era de esa manera. O sea, no te podían ver débil. Y a veces eran tantos hermanos que de alguna manera los hijos, no, ¿cómo lo digo bonito? O sea, no era cuestionable si te mandaban a hacer algo, y llévalo para allá, y vas a llévalo con la tía, quién sabe qué, o sea, no tenías opción de cuestionar, dar una idea, ajá, o sea, no, era así. Había, por ejemplo, cuando habías pláticas en la mesa, opinaba el niño algo y decían, no, hombre, tú no porque eres niño. Ay, Sí, tú no tu sabes, opinión no cuenta. ¿verdad? Efectivamente. O definitivamente era, ya llegué, quítame las botas, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Sí? O ya llegué, ábreme el portón, o sea, o mijito, ve al súper y tráeme las cosas, ¿no? O sea, y era muy normal. Y ahorita, como adulto, como que estamos todavía tratando de digerir cuánto pedir de nuestros hijos y cuánto no, Sí. cuánto soltar, cuánto no, qué aplicar, qué no. Y por eso creo que estos temas de la crianza tienen que salir un poquito más y platicar de las metodologías.
hemos visto o hemos platicado anteriormente del documental de Que uno que no te gustaba hablar. Ya sé, chingón. Te ves bien nervioso, güey. Yo pensé Muy que iba a hablar de otras cosas de la neto. Fórmula 1, de Star Pero Wars, estos son algo estos- así. La verdad, sí hablamos de estas cosas. Con un café y un No, vinito arreglamos como me el dijo un mundo. amigo la vez pasada, me dijo, oye, Interrumpí. ¿y por qué no hablas de cosas de negocios y estrategias? Y todo, digo, sí, qué padre, pero pues eso no sé por qué cuando empezamos a ver estos temas juntos, a mí me hacía vibrar esos temas. Y yo creo que como muchos amigos, cuando empiezas ya a platicarlo, de alguna manera sientes un poquito de escalofrío o hasta vibras tantito porque muchos vivimos esas épocas, ¿verdad? Todos venimos de esas épocas de los 80s o anteriores, donde la educación no era, el tema de la crianza no era, ¿cómo te diré? No estaba tan claro. No estaba claro cómo crear. Era, además que te creaba a veces la abuela y luego te creaban las tías. Entonces, había toda una comunidad familiar Que era algo que bonito. que te criaban de alguna manera. Entonces decían, ahorita es el momento donde las mujeres nos vamos a lavar los platos para que los hombres se queden platicando solos, ¿no? Entonces, había el momento donde, mijita, tú porque eres mi hija, hazle de comer a tu hermano, ¿verdad? Y lávale la ropa porque él es tu hermano hombre, ¿sí? O sea, de esas realidades venimos, Sí, o sea, ahí, ¿no? ahí crecimos nosotros. Sí, claro, por supuesto. Y fíjate cómo nunca sabes quién te va a venir a enseñar el caminito de cómo criar diferente. Creo que podemos entrar en tema de cómo fue que a nosotros nos entró por criar diferente a nuestras hijas. Cuando ellas estaban bien chiquitas, yo creo que Mariana tenía unos 2 años. Es que me hice para acá, ¿verdad? Y tengo que estar aquí, por el micrófono. Ok. Gracias, Chucky. Ándale. Entonces estaban bien chiquillas, como 2 años y la otra huerca 1 año y medio. Y la teníamos en un kindercito, una de ellas, y ahí sí no, hasta ahí, cuando son bebés, pues qué lindo, o sea, son bebés y son como tener un cachorrito en la casa. Hacen pipí, popó, comen y hacen cosas chistosas con la boca y bla, bla, bla. Pero empiezan a cumplir los los terrible two, que les Sí. llaman los terribles 2 años, los 3, los 4, y dices, en la maíz. Lo primero que sientes, que luego lo vuelves a sentir en la adolescencia, pero ya hablaremos de eso, lo sientes personal. O sea, si el niño te reta, te la regresa, no te voltea a ver, lo quieres corregir y se va corriendo, es de que, no, a ver, véngase para acá. Como decía mi mamá, que decía mi abuelita, delante de mí no se hincha. Así decía mi Dale. abuelita. Ay, güey, qué miedo. Entonces nosotros decíamos, ¿qué hacemos con esto? O sea, de que se Pero convierte en un gremlin. entonces eso empieza desde los primeros años. Sí, de la crianza. claro. O sea, ahí como los Terrible Two es cuando empiezan, ya caminan solos, ya se van para allá, ven para acá y no te hace caso. Y empiezas de que, ¿qué hago? O sea, pásenme la chancla o me van a heredar la chancla o te hacen la... Pero ahí te va la pregunta del millón, por ejemplo. ¿Tiene que ver eso de que el niño no haya pasado suficiente tiempo de bebé con los papás o no? O puede ser, o es después. El tema, eso va a suceder como sea porque el niño ya empieza a sentir esa independencia a los 2 años. Ya camina solo, ya corre, ya esto, Entonces, ya lo otro. si de bebé... Pero sí tiene que ver con el tema del apego, que empieza desde que está bebecito y qué tanto tiempo pasas con él, qué tanto... El apego se desarrolla cuando el cuidador, puede ser la abuela, la de la guardería, tu papá, tu mamá, le satisfices, ¿cómo se dice? Se siente el niño que le están satisfaciendo sus necesidades de hambre, sueño, atención, amor, o sea, así, ¿no? Porque hay hasta estudios donde niños de algún orfanato donde no les fue atendida sus necesidades de cariño y amor, los niños se quedan... Es como el otro en que dicen otra que si tú onda. vas quieres una labor social, vas a orfanatos, por ejemplo, a abrazar bebés, ¿verdad? Sí, O sea, porque ahí tiene está que el ver. apego y Ok. el vínculo. Pero me acuerdo perfecto que yo fui a donde pregunté, pues al kindercito donde las teníamos así de que cerquita de la casa y yo, ¿qué se hace? O sea, cuando la niña no te hace caso y aparte te agarran en tus 20s, te sientes Juan Camaney, traes toda la fuerza y entonces, ¿qué le hago al niño? O sea, ¿cómo controlo su comportamiento para que todo esté perfecto? Y queremos la perfección, más las mujeres que los hombres tal vez. Y entonces a mí me dijeron, bien fácil, por cada año del niño 1 minuto de time out. Ya sea que lo pongas en el rincón, lo pongas en el baño, lo pongas en... Y yo, súper bien, ok, gracias. No teníamos en cuenta que nuestra hija de 2, 3 años ya hablaba. Ahora, ¿ese consejo nos los dio? O Un sea, kindercito. la maestra. directora. Exactamente. Sí. O la maestra, ya ni me acuerdo quién Sí, fue. porque no sabes, culpar a o sea, nadie, llegas tú- porque sí era una herramienta te- que se utilizaba conductual, o sea, para manejar la conducta del bebé.
pero luego te pones a estudiar otros temas. O sea, nos llegó muy a tiempo ese primer curso de disciplina positiva. Sí, correcto. De Jane Nielsen. Y de hecho ahí tengo un libro, fíjate, de disciplina positiva. Y Jane Nielsen tiene una frase maravillosa que dice, a lo mejor la voy a decir mal, pero dice, ¿quién fregados? No dijo fregados Jane Nielsen, pero sí decía, ¿quién dice que necesitas hacer sentir mal a un niño para que tenga un buen comportamiento? O sea, ¿por qué empezamos por la amenaza, por someterte, para que me veas que estoy por encima de ti y ahora me vas a hacer caso? Es buscarse una autoridad de miedo, ¿no? Sí, pero vuelve lo mismo. ¿De dónde viene la educación que hemos recibido? Sí, y entonces, pues realmente el kindercito no me estaba dando el consejo ni desde la neurociencia, ni desde las nuevas pedagogías, ni desde los nuevos estudios. Por ejemplo, Jane Nielsen es la autora de Disciplina Positiva, pero así está también los de Love and Logic. O sea, hay un chorro de ramitas, pero todas van hacia lo mismo, hacia seguir al niño, respetar la dignidad del niño. O sea, que al papá que estaba metiendo a su niño a la alberca hubiera estado a decirle, amigo, es exactamente, o sea, si tú vieras que a mí viene mi esposo y me mete a la alberca y me amenaza, no harías nada, porque es exactamente lo mismo, tu niño de 6 años que la señora de 43. Te están amenazando, están rompiendo tu paz, tu integridad, o sea, es que es lo que te digo, igual con el tema de la dignidad de los niños. De adulto veíamos muchos casos pues ahora sí que abuso al niño, hasta el manotazo, el cocazo o lo que fuera, ¿no? O sea, y los dejabas pasar porque está educando a su hijo. ¿Qué responsable el papá? En la escuela, por ejemplo, te decían, oye, tiraste basura, ponte el bote de basura en la cabeza. Y era una forma de denigrarte, ¿no? Te aventaban gises, te aventaban borradores. Exacto. Pero era normal, entonces llegaban a la casa y llegas con tu papá, papá, me aventaban el gis. Te lo has de haber ganado. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Tú ¿no? qué hiciste? Sí, y no juzgabas al maestro. Entonces, o sea, pero vuelvo a lo mismo, de esas educaciones que vienen de los romanos, ¿verdad? O sea, todo lo hemos platicado en este documental, si tienen chance de verlo, se llama La Educación Prohibida, y habla de eso, que la educación, primeramente la primera educación que nace viene por la parte de los griegos, donde ahorita otra vez vuelves en las mejores cursos de superación y todo, vuelven a hablar de los griegos y de los filósofos. De los filósofos estoicos. Todavía, pero viene la educación romana, que es la que nos enseña a nosotros. ¿Y qué quieren hacer los romanos? Educar para ser soldados. Ajá. Hacer soldados para conquistar. Por eso las filas. Por eso hacemos filas. Margen, toma distancia. Toma distancia. Entonces, toda la educación viene siendo como si fuera militarizado. Sí. Y eso no nos damos cuenta. No spoilers porque vamos a hablar de educación en otro episodio. No, después vamos a hablar de eso, pero vuelvo a lo mismo. Entonces, si eso es lo que estuviste viendo por muchos años, vas a criar de esa manera. Vas a decirle a tu hijo, silencio, cállate, y vas a esperar que 1, 2, 3, cállate. Y no va a ser así. Sí. ¿Verdad? Como dices tú en los Terrible 2, yo me acuerdo que sí, o sea, era cuando empezamos a batallar con la niña que estaba totalmente dormida y calladita al lado de ti, y ahora te empieza a contestar. Entonces, sientes que te van a rebasar, ¿verdad? Y me acuerdo perfecto que también es bien importante identificar qué tipo de temperamento tiene tu hijo. Son totalmente diferentes. La misma educación no te va a servir para un hijo y para el otro. Totalmente. O sea, please. O sea, ese sí es un súper tema. Los temperamentos. Cañón. Eso es muy bueno. Oigan, vamos a llegar como a 200 capítulos. No, hombre. Otros 5 subtemas. Pero bueno. Pero sí, o sea, cuando nosotros decidimos, yo creo que nos tuvimos la oportunidad de pasar tiempo de calidad con los hijos. Yo creo que no es juzgar, o sea, por eso te iba la pregunta que si cuando los dejaban los niños solos, yo creo, o más bien se ha visto que efectivamente si el niño tuvo que estar en guardería y eso, pues así fue, así tiene que ser. Pero el momento que puede estar con ellos, puede hacer mucho cambio, nada más con los tiempos que tú te des para estar con él, y eso va a formar el apego, ¿no? Y de ahí vas a empezar a hacer una crianza un poquito más consciente. ¿Y qué es lo que más hicimos con las niñas en esas edades? Híjole, jugar un chorro. Jugar un chorro. Jugamos un chorro. Y ese va a ser el segundo capítulo. Adiós. Pero yo me acuerdo, pero yo me acuerdo, o sea, sí como papás tenemos la oportunidad de investigar si hay alguna metodología nueva, cuestionarnos realmente si lo que aprendimos es correcto y es bueno y es actualizado. Cuestionarnos, ¿no? Para mí es una palabra pero eso es un proceso interno muy cañón. Y ojo, o sea, creo que debimos de haber empezado, Neto, y me disculpo con la audiencia, con los amigos de casita.
que no somos perfectos. No. No estamos aquí para aleccionar, creo que eso lo dejamos muy claro entre Neto y yo cuando empezamos esto, o sea, aunque hemos estudiado, tenemos 10 años estudiando estos temas, no queremos hablar ni como especialistas, ni como te voy a dar el consejo, realmente vamos a hablar de lo que hemos estudiado, lo que nos ha funcionado, lo que no nos ha funcionado y lo que compartimos en conferencias y pláticas en escuelas y en empresas, pero Sí, no es desde un casual. punto de vista... Sí, es casual. Digo, la verdad Sí, que... digo, es que a mí me gana A mí el me querer ayudó... hablar de eso, tú sí. eres No, a mí más me ayudó campechano saber que yo. pensar así que somos papás en proceso. Híjole, Somos esa es una esposos en súper- proceso y somos humanos en proceso y tenemos, Sí. así como muchas cosas malas, esperamos que el promedio sean más buenas que malas Sí. y las malas que las convirtiendo, etcétera, pero sí queremos, digo, para mí lo que ha sido una enseñanza es eso, o sea, que no sentirte frustrado porque a veces, como dices ahorita, la maestra me dijo que eran 1 minuto por cada minuto que lloraron, no me acuerdo cuánto Hasta que la era. huerca me dijo, ¿y tú cuántos tienes? Y yo, tengo 31. Entonces tú te dirías 30 y tantos 31 minutos, minutos mamá. Y yo, esto no me al dijo baño la encerrada, maestra. dijo. Sí, me iba a mandar la huerca 30 Pues sí. minutos. Dije, esto no funciona. Entonces, por eso el tema de la crianza creo que es importante porque muchos metodologías nos quedamos en Montessori y en otras cosas. Ahorita nosotros nos fuimos a un método Tú fuiste constructivista. niño Montessori. Yo fui niño Montessori y Eso luego te me ayudó. cambié de escuela. Pero Sigues sí. en proceso, ¿verdad? Sigo en proceso. Pero bueno, iba a hablar también de eso que decías, de cómo le hicimos para empezar este caminito. Y cuando yo veía que yo metía a la niña al baño, decía, algo así como en el gut feeling, decías, esto no va por ahí porque nos hemos tratado de llevar muy bien con ellas y hemos tenido la fortuna de estar aquí en casa, mi trabajo estaba aquí también en la casa. Entonces, Y aunque no sé tuvieras de el dónde- trabajo aquí en tu casa, o sea, sí tienes Sí. que decidir hacer un cambio. Yo me acuerdo cuando platicaba con amigos o gente a veces del trabajo, lo que íbamos aprendiendo en nuestros nuevos temas, fuera de la ingeniería y fuera de la industria metalmecánica, o lo ¿Qué que te fuera decían? que ¿Qué trabajo. ñoño? No, o muchos temas que llaman la atención. Pero cuando que llegan al resuenan. tema de la crianza Sí. y el tema de, por ejemplo, educación positivo, ¿cómo recuérdame? Disciplina positiva. Disciplina positiva era un no rotundo. Porque O sea, pierdes el control. no rotundo. O sea, me decían, claro, todos estos son buenos. Qué buenas herramientas. La inteligencia emocional, buenísima. Qué bueno que aprendan esto los niños. Y luego hablabas, disciplina positiva, y decían, no. Todo menos eso. Todo menos eso. ¿Por qué? Porque era un temor de que, Sí. ¿qué va a hacer mi hijo? Si yo le digo, si todo positivo, se me va a revelar, Y no me nada va a que ver. seguir, no me va a hacer caso. Y nada que ver porque la base de la disciplina positiva es ser amable y firme a la vez. O sea, pero no hay por qué denigrar ni gritar. O sea, no hay necesidad. Y justo fuimos a un primer taller de disciplina positiva. Me acuerdo que ese primer era de 2 días, un sábado y un domingo. No me acuerdo ni quién nos cuidó a las niñas. Y fuimos juntos a esa primera sesión. Y el domingo ya no había que nos las cuidara y tú te quedaste con ellas. Pero cuando llegamos a este curso, de hecho ahí estaba Marisa Molinar, que ahora es compañera del doctorado, que le mandamos un saludo. Trabajamos juntas, ella también con lo del ego, también está certificada. Oye, y llegamos y yo escuchaba a ella y a la otra señora, se llamaba Mónica, y empezaban a hablar de la disciplina positiva en casa. Entonces, la dinámica. Y yo por dentro decía, esto no está bien. Yo decía, es como los Flanders. O sea, eso lo podría seguir solo una familia tipo los Flanders de los Simpsons. O sea, no me vengan. O sea, yo decía, no, claro que no. Y luego te van metiendo en las dinámicas, te van haciendo parte, te van haciendo role-playing como actuaciones de que, a ver, tú eres el niño y hazla así, y hazla así. No, a mí eso fue lo primero que me motivó a hacer un cambio. Y empezaba a comentártelo a ti, y ahora en lugar de meter a la niña al baño, pues empezabas a estudiar también temas como Daniel Siegel, que habla de toda esta parte del cerebro del niño, de que tu hijo no necesita que lo alejes en sus peores momentos. Tu hijo necesita que tú te acerques con tu sistema nervioso tranquilo a contener. Estoy de acuerdo, que estás enojado, que estás llorando, pero, mijito. Pero en ese momento yo decía, no, o sea, nos van a brincar. Pero, por ejemplo, si no tienes herramientas, o sea, y si no has conocido esos temas, o sea, ¿cómo empiezas? Con lo que traes en automático. Y te sale la chancla, y te sale la Y amenaza, si yo quiero y te sale el mejorar, grito. o sea, ¿cómo empezarías a cambiar? O sea, Ajá. ¿de dónde empieza uno? O sea, yo creo que esa es una pregunta muy clave, porque es, ok, me gusta escuchar esos temas, qué padre, ay, muy bien, qué bonito se oye. ¿Cómo empiezas? O sea, ¿tú qué sugerirías?
Fíjate, ayer estuve en una empresa y estaban como, no sé, eran como 90 personas. Y yo les decía, vengo a hablarles íbamos a hablar de un tema, se llamaba Malabareando mi vida, estrategias para vivir en un mundo con prisa. Estábamos para el título. Y la presentación también quedó bonita. Pero al final yo les decía, lo único que a mí me interesa que se lleven es la curiosidad de seguir investigando si algún tema te llamó la atención. Entonces, si de lo que estamos hablando tú dices, ala, me caló lo de la dignidad del niño, oye, yo a mi hijo sí lo estoy encerrando, ay, es que a mí sí me sale el grito. Empieza por el tema que tú quieras, pero empieza cuanto antes como puedas. Si te llamó la atención y escuchaste que dijimos, de hecho en la descripción de este episodio vamos a dejar muchas de las cosas de las que estamos hablando. El cuento, los libros, algo, agárrate lo que sea, porque en YouTube a lo mejor ahora sí que ponte a ver shorts sí, o clips o cositas o así semillitas de cómo hacerlo diferente. Hay N,000 cuentas en Instagram de gente que hablamos de crianza positiva, N,000 libros en inglés, en español, audiolibros, o sea, Neto le ha resultado los audiolibros de maravilla. Entonces, de ahí has aprendido un chorro y luego compartimos esas cosas. El libro que yo estoy leyendo, con el que tú estás escuchando, pero herramientas hay un chorro. Yo no te puedo decir, lee este libro. Aunque si quieren saber, escríbanme y sí les puedo pasar una lista de libros. Todo nos educa. Todo nos educa. Escuchar más, estar más presente, estar atento a lo que tu hijo necesita. Nos acaban ellos enseñando por dónde va la cosa. Y al final, si necesitas ayuda, pues ir a terapia. Claro. ¿No? No, a mí o sea, si todos fuéramos a terapia, o si todos estudiáramos temas de psicología, pues nos ayudaría en algo. Y digo, ¿no? Yo me descubrí super control freak hasta que fui a terapia. O sea, yo estudié la maestría de Ciencias de la Familia del Instituto Juan Pablo II, que es de la Universidad de Anáhuac. Y a partir de ahí fue que empecé con lo de Familia Viva. Después de que hicimos muchos nombres, de hecho por ahí tengo el diario, donde hicimos, no sé, eran como 50, 100 nombres de que se llame Nidito Feliz, familias así una lista, y hasta que llegamos a Familia Viva, me acuerdo que tú dijiste, Familia Viva, sí, ese, ya, que se quede. Pero bueno, estábamos durante el tiempo que estaba estudiando, estábamos haciendo esto de Familia Viva, y ya se me fue la idea, güey. Y así empezamos con estos temas. no, pero sí, o sea, lo que quieres, ¿por dónde empiezas? Sí, lo que quieres yo creo que es que alguien que te entre la inquietud. O sea, decíamos ir a terapia. Entonces, cuando vas a terapia vas descubriendo. Vas descubriendo cómo eres. Entonces, digo, si no tienes la posibilidad de ir a terapia como dices tú, sí hay muchos medios, pero sí como quiera, de alguna manera, preguntarnos, ¿sí? Sin apuntar dedos, sin decir, es que mi papá estaba mal, es que mi mamá estaba mal, es que no podemos apuntar los dedos. Es otro tema totalmente diferente, lo veremos después con el perdón o otros temas por ahí. Pero sí decir, con lo que traigo hasta ahorita de herramientas, ¿qué más puedo aprender? O ¿qué otra forma puedo hacerlo? O qué me falta trabajar, o sea... Digo, ahorita que hiciste terapia, eso era lo que iba a decir, que cuando acabé la maestría de Ciencias de la Familia, se llama Ciencias de la Familia para la consultoría. Ya eres consultora, go, ve a consultar familias. Y yo decía, ¿qué fregados? Claro que no. Agarras un maletín y te vas. Yo soy consultora de familias. Y entonces yo decía, no, yo no puedo consultar familias, o sea, look at me, o sea, claro que no. Y aparte estaba muy chava, o sea, yo era de mi grupo, todas tenían hijos adolescentes o más grandes. Y yo eran mis hijitas bebés. Entonces yo me sentía como los pescaditos que van al lado del tiburón, ¿no? Agarrando así todo. Yo iba aprovechando como que justo a tiempo mis hijas chiquitas. Pero salí y fui con la directora y le dije a Mari, ¿cómo voy a ser consultora? Y me dice, bueno, te recomiendo que entres a terapia tú. Y yo, pero yo, o sea, ándale, no tengo ningún problema, o sea, cosita. Entrar a terapia pensando que no tenía ningún problema fue el mejor regalo que me di a mis 30 y tantos. Porque ahí me descubrí controladora y ahí te dejé en libertad. O sea... Y es que normalmente dices, por ejemplo, cuando hay un tema con el hijo, quieres mandar al hijo a terapia, ¿y quién es la que realmente necesita la terapia? Para mí fue un regalote. El papá y la mamá. Sí. O sea, es como y salpicaba, o sea, y yo me daba cuenta de que, pero es que yo quiero que sea así porque tiene que ser, y mis hijas, y como de los domingos que vamos a misa, y que yo te decía, es que quiero que vayamos a misa, o sea, vamos a dejar un horario fijo, o sea, ¿por qué no podemos tener un horario fijo? Y tú de que... O sea, tengo horarios fijos toda la semana, quiero estar el domingo tranquilo. Y yo trabajando esas ideas, creencias que no son ciertas, que se llaman creencias irracionales, y lo vamos a tocar después en otro capítulo, yo me di cuenta que detrás que yo me sentía bien linda y que yo te doy servicios especiales y mira qué linda soy yo podía estar ejerciendo un control sin darme cuenta
y podía también aprender a bajarle 2, 3 rayitas y ser más flexible. Y eso me ayudó un chorro. Y probablemente esa forma de criar o de esa forma de ser la traías también de antes. Claro, ¿no? claro. Y yo te lo dije un día, mi amor, como dicen las hash, hoy te dejo en libertad. O sea, para muchos temas, no es como que veas de tu vida un papalote, no, pero de repente podía ser más flexible. O sea, en ese tipo de temas de que relájate a la hora que se pueden, domingo van a ir, Marisol. A ver, el horario, no sé, cosas que dices, no es de vida o muerte. Sí, pero es que no es fácil decir eso. O sea, no es fácil. Lo mismo, imagínate con los hijos. Haz lo que tú quieras como hijo, haz de cuenta. Sí, no, de libertad. no. Dices tú, caray. Está cañón, o sea, sabemos que hay que siempre usar los límites en todo lo que en toda libertad, con responsabilidad, pero efectivamente, si no estamos acostumbrados a soltar, pues sí nos va a costar, o sea, nos va a costar. Entonces, volvemos al tema de que quieres educar a tus hijos, y si tú quieres controlar 100% la educación de tus hijos, pues es muy probable que no florezcan en otras cosas. Será probable que no tengan ellos la oportunidad de investigar o de sentir cosas de una manera diferente. Qué fuerte, ¿no? Lo que estás diciendo, la palabra florecer, o sea, ¿qué tal? No, ¿qué tal? Tu hijo trae una misión que ya está programada, ya no tienes que hacer mucho tú. De hecho, ¿qué nos decían en clase? Nos decían que cuando la carga genética, o sea, si solo puedes influir en la carga genética que tú traes, el 70% ya está predestinado de lo que viene hacia atrás, de todo lo que viene, o sea, ya un de temperamento, tu temperamento, tu forma de ser, tus habilidades, todo. Y solamente puedes cambiar el 30%. Sí, del 25 al 30. Máximo de la 30%. Personalidad de tu hijo es bien poquito. Entonces, por un lado, dices tú, si yo soy un papá y no sé ser papá, no te preocupes. Y la riegas, no te preocupes. Tu hijo trae 70% de la carga genética correcta, digamos, o de la historia de atrás. Y solamente te puede perjudicar, digamos, el 30%. Pero ¿qué tal si es al revés? ¿Qué tal si la carga genética del 70% no es tan buena y tú quieres mejorarlo? Solamente tienes un 30% para influir. Y luego ese 30% para influir, pues todo depende en qué edades también. En la primera infancia, de 0 a 6, de 6 a 12, ¿no? ¿Y de qué manera quieres influir? Entonces está cañón. Entonces lo que te dicen ahí es que si tú cambias algo, cualquier cosa que tú cambies en tu manera de criar o tu manera de ser, estás cambiando generaciones atrás. Totalmente. Estás cambiando, como decíamos ahorita, casi 300 o 400 años de historia de cómo han sido criados y cómo manejas esos temas emocionales, cómo manejas el tema del perdón, cómo el tema es pues ahora sí que de todo un poco, ¿no? Me acuerdo un poco de este amigo nuestro, Rafa Mier, que también es escritor. Él tiene un libro que se llama Hombres Rotos. A ver si un día lo invitamos, porque mientras lo leías, estábamos, o sea, leyendo la realidad de muchas personas de los 80s. Él viene de Zacatecas, o de un pueblito cerca de Zacatecas, y él hablaba de pues, cómo fue su crianza, o sea, súper ochentera, vamos a decirle. No fue en todas las casas así, o sea, en mi casa fue diferente, pero él hablar de esta realidad de él como hombre, de chavito, que sufrió de alguna manera abusos por parte de su papá, o sea, lo explica en el libro, y está cañón, que es una realidad de muchos hombres y mujeres en nuestra edad que vienes cargando con eso. Y no es fácil aceptarlo y para poder cambiarlo. Y lo que dices tú, el poder hacer un cambio puede ser tan sencillo como hace rato dijiste. A mí sí me tocó el cinto, como a un chorro de la generación les tocó. Yo me le escapé a mi papá y soy la más chiquita, entonces no lo logró conmigo, no es cierto. Ya los agarré más cansados o más sabios. Pero haz de cuenta que está aquí esta generación, perdóname, Jana. Esta familia que sí hizo este tipo de castigos o crianza así más violenta. Y luego cambias tú a tu familia neto en tu caso con 2 hijas, y alguna vez les da con el cinto una de tus hijas. No, ni nada. Con la chancla. ¿Ah? Ganas sí te han dado. Ganas han dado, pero no. Pero, o sea, es algo que no hemos hecho, o sea, algo que no hemos, o sea, en nuestra casa no hablamos de castigos. Te voy a castigar, no hablamos de castigos. No hablamos pues no. Entonces yo me imagino como que se hace así un socavón, como una zanja gigante, y se hace como una montañita un poquito más elevada donde estás respetando tú más la dignidad de estas niñas que seguramente en un futuro, es lo esperado, pues que sean también más respetuosas
si es que algún día son mamás o educadoras o con la gente con la que se relacionen a cualquier edad. Y ahí está el gran reto, porque tú lo estás diciendo, o sea, Estás si dando un nuestras salto. educadoras, dirigentes de gobierno, maestras, lo que tengamos alrededor, traen esas heridas o traen todavía esa parte por trabajar, se va a ir transmitiendo y vas a ir normalizando esos temas. O sea, por eso para mí cuando escuché el tema de la dignidad del niño, dije, a la maíz, ¿cómo crees que existe esto, güey? En ningún libro vi esto, güey, no existía. O sea, ni de pex, ¿sí? Y se lo dije a un compadre mío hace poco, también dijo, a su madre, o sea, se quedó así, de que, a la madre, güey. A él también lo mandaban por los ¿Cómo crees que refrescos. existe eso? Y empezó a hablar enfrente de su papá para decir, para que, mire papá, para que escuches, ¿verdad? Pero pues sí, no existían esos temas, pero otra vez es lo mismo, o sea, si en tu entorno, los maestros, las empresas, ¿sí? En los gobiernos, etcétera, todo lo que nos rodea como sociedad, no tenemos clara esa parte, esa forma de hacerlo, o sea, de hacer las cosas diferente, ¿por qué le vas a empezar a hacer? Ajá. O sea, ¿de dónde? ¿Por qué vas a empezar? Hasta que te cale o hasta que tengas un insight, que fue lo que me pasó a mí, decir, ah, caray. Y así le dije a un amigo, o sea, si hay algún tema que te haga vibrar y te haga ponerte como que en alerta por conocer más o te mete intriga, hazlo, ¿verdad? En este caso, yo creo que por eso nos ha gustado, o sea, amamos a nuestras hijas, nos la pasamos con ganas, aceptamos que vamos en proceso. También, o sea, no hay una metodología 100% correcta, se puede decir, o sea, todo está en desarrollo, pero son estudios nuevos, todo esto ha sido de 1920 y tantos, una cosa así. Y vas a ir haciendo tu mezcla. En alguna ocasión un papá varón, en una plática me decía en un colegio privado aquí de Monterrey, o sea, estaban, no sé, 50 papás y yo dando mis pláticas de estos temas y al final decía, no, no estoy de acuerdo. Y yo por dentro, ay señor, por favor, se hubiera esperado al final. No, no, dije, ok, sí, dígame. Y después me dijeron, no, hombre, ese señor ha estudiado y doctorados es filósofo, no sé cuánta cosa era el señor. Yo no lo volví a ver, ni me acuerdo de su cara. Me acuerdo que me dijo, no estoy de acuerdo, porque a los niños no se les puede educar con tanta flexibilidad y tanta empatía y tanto jajaja de lo que usted dice, señorita. Me decía, el mundo es un lugar difícil y hay que prepararlos, o sea, como para defenderse, ¿sabes? Y de que tú como el chavo, ta. O sea, yo por dentro, y le dije, ¿sabe qué? La receta de cada familia es diferente. O sea, yo tengo 2 hijas, a lo mejor tú tienes 2 hijos varones, a lo mejor tienes un niño con temas de inclusión, a lo mejor tienes un niño neurodiverso, a lo mejor tienes una niña altamente sensible. Y poder primero conocernos a nosotros nos va a ayudar a conocer qué está pasando con mis hijos. O sea, cómo es su temperamento, qué necesidades tiene, le gusta más que le hablemos así, le gusta más el otro. Eso nos ayuda, o sea, preguntarles más, darles opciones, confiar en ellos, hacerles creer que ellos pueden hacer las cosas. O sea, son muchos temas, pero entonces, ¿por qué no empezamos a cambiar la narrativa y decir, vamos a educar niños más sensibles, más empáticos, más conscientes, más, ¿no? Pues hay que humanizar. Para que el mundo no sea un lugar difícil donde vivir. O sea, pues. digamos que vamos a hacer humanizar la crianza, hacerlo más humano, hacerlo más emocional. Y por eso no es como que dejas es que aquí en una ciudad como Monterrey hablar de esto es como, pero ¿a qué horas voy a hacer los millones? Y la competencia, y la exacto, empresa. o sea, pero tienes que saber competir. Y Pero al pues usted contrario, trabaja en sus horas. Cuando nos toque estar con las personas que más amamos, las cosas que hagas en tu trabajo no te van a funcionar para nada en las relaciones personales. si lo ves de alguna manera, Corríjame, por favor. de una manera profesional, en un tipo de empresa que busca los objetivos claros, a un estilo muy ejecutivo, ¿no? Pero como hemos visto, también las empresas hoy en día están cambiando y están intentando cada vez hablarle a las nuevas generaciones, porque la gente que está trabajando, y a los papás que tienen ahí, papás, mamás que trabajan ahí, para ser más humanos. ¿Por qué? Porque al final las instituciones se están dando cuenta que lo importante que es la familia. Y en ese tema va la crianza. Entonces, ¿por qué? Porque ante una mala crianza también puede haber separaciones familiares, puede pasar tantas cosas, o sea, no puedes hacer más grave un tema que traigas generacional también. Hay familias que se dejan de hablar. Entonces, yo creo que o sea, la sugerencia para mí, para la gente que está empezando a ver temas de crianza, una, como dices tú, si tienes un tema
que escuchas, que ves, búscalo en internet, busca en YouTube, busca, a ver, hay mucha gente hablando de esto, que te despierte la inquietud, investígalo. Escríbanos, Investígalo. con mucho gusto. Escríbanos con todo gusto, pero también darnos la oportunidad de aprender cosas nuevas y desaprender cosas que ya traemos. Es que ya empieza. Nada más para que no nos estemos juzgando, porque si vemos un tema de crianza en particular que nos haga ruido a nosotros, ok, puede ser que no empate con tu familia o lo que sea en primera instancia, pero por lo menos dar la oportunidad de ver de qué se trata. Y si hay algo que de esa metodología o de ese formato de crianza te puedes aplicar, pruébalo. Sí, pruébalo, ¿verdad? O sea, siempre un hijo, mientras sea algo positivo, te lo va a aceptar, va a buscar la manera. O sea, si a la siguiente que la regó el niño siempre lo regañabas, si a la siguiente no lo regañas y le dices, ay, mijito, ¿cómo ves? Si le hablas positivamente, ¿cómo ves si vamos por el trapeador y recogemos esto? O sea, y cambia la narrativa. Inténtalo, puede ser que resulten cosas muy buenas. Es que puede ser en ese ejemplo tan sencillo, o sea, de que al niño, o sea, va a haber siempre un niño, uno de tus hijos que es más inquietín y con más facilidad se le cae el licuado, se le cae. Y si dices otra vez, es que este huerco siempre tira cosas, estamos etiquetándolo y eso tiene, o sea, hasta una base psicológica en el que estás no nada más etiquetando, sino que lo estás programando para decirle, este es el que siempre está molestando, este es el olvidadizo, este es el... Como si a ti nunca se te hubieran olvidado las cosas y como si tú nunca hubieras tirado las cosas. Sí. O sea, yo tiré todo lo que pude. Tiraba todo de adulto, todo, se me siguen quedando los vasos, se me siguen quedando los termos. Ya no. No, todavía de repente. Pero es lo mismo, o sea, veo a mi hija que se le caen los vasos y se le cae todo el cereal. Pues digo, imagínate que soy yo. O sea, imagínate que yo soy ese niño que está ahí, que se le cayó el cereal y los frutilupis. Entonces, ¿cómo me gustaría que me hubieran dicho, me hablado a mí en ese tiempo? O en el presente, si yo soy ese niño ahorita, ¿cómo me gustaría que me hablen a mí ahorita, güey? No con un castigo, no con un regaño. Me gustaría alguien que tuviera empatía. Entonces, si pensamos tantito que somos el niño que está enfrente de nosotros, no sé, puede ser que eso haga un insight y por lo menos digas, ay, güey, deja de ponerme a pensar. Es más, nada más me voy a detener 5 segundos, como decían los comerciales, o 10 segundos, para decir, ching, vuelas, ¿habrá otra forma de reaccionar? Y ese es el termómetro. Qué padre que lo digas así, porque ya hay que hacer un libro, Neto. Yo tenía un concepto en mi mente de cuál es el termómetro para respetar a tu hijo, lo que acabas de decir. Voltéala, nomás dime si tú quieres que te metan al agua y te digan, vas a ir llorando, te voy a hundir en el agua. O sea, pues claro que no. Entonces yo creo que sí, ese es el termómetro. Pero lo que puedas hacer en tu casa vale oro. Y yo creo que las empresas, las instituciones, no le van a dar el cuidado que tú le puedes dar a tu familia. Híjole. No lo van a dar, no pueden. Entonces, qué preciado es el momento, ese tiempo que pasamos en familia y que podamos ajustar y mejorar la forma de crianza. Y que estemos, como platicamos ahorita, nosotros no somos, o sea, hemos estudiado, no somos expertos, venimos a platicar lo que nos ha funcionado, lo que hemos vivido. Toma lo que, sí, o sea, que se tome algo bueno que alguien pueda aportarlo, o sea, que le pueda aportar algo, pero estar en ese proceso, yo creo que con eso ayuda. Y queremos justo esto, o sea, si a través de nuestra conversación aquí, campechana, entre Neto y yo, se lo quieres enseñar a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, whatever, y te ayuda a abrir conversaciones que nos ayuden a ser más humanos, a crecer más, ese es uno de los objetivos. Y de hecho, tenemos un TED Talk que está en YouTube y se llama ¿Qué me trajiste de regalo? Por si lo quieren ver, que hablamos un poquito más de la razón de por qué hicimos Familia Viva y que el gran regalo que le puedes dar a la humanidad es tu familia. O sea, ese es el objetivo de ese TED Talk en el que neta, lo que hagas ahorita, por más pequeño que sea con tus hijos, si tu hijo se siente respetado, si tu hijo se siente... deja tú, que sienta que hay esperanza por vivir, que está padre el mundo, que te lo puedes pasar bien, creo que vamos a estar como cambiándole la historia a la humanidad a partir de tu pequeño núcleo familiar. O sea, yo estoy convencida de eso. Nos quedan como 2 minutos. Muy padre. Bueno, ¿qué le recomendarías entonces a alguien, algún papá, un nuevo papá? Imagínate que apenas va a ser papá. ¿Qué le dirías y que está apenas empezando su forma de criar? ¿Qué le dirías? Voy a pensar en un papá hombre,
porque estaría padre que tú pensaras una mamá mujer. Bueno, échale. El papá hombre, yo te quiero decir que no te pierdas y que nadie te robe ni te quite tu capacidad de paternar. O sea, que ni la empresa ni la chamba te quite a ti la oportunidad de ser papá. Nada más tú la puedes defender. Incluso a lo mejor se lo vas a tener que pedir hasta a tu esposa, porque nos encanta controlar y decir, tú no cambias los pañales como yo, por favor, lucha por tu paternidad, por ejercerla, por ¿qué es? Estar cerca, llegar a la hora del baño, cambiar, o sea, de bebés, eso es lo que hay que hacer. Entonces, si te involucras, además, y luchas porque tu pareja esté contenta, o sea, que lleven una relación bonita de pareja, es un regalote para tus hijos. O sea, que salves tu relación de pareja, aunque estén los hijos metidos en medio. Y necesitamos mucho, mucho, mucho de los papás varones, porque ustedes ven la vida mucho más relajada, mucho más práctica. Lo necesitamos. Yo, neta, no podré dedicarme a esto, y lo vuelvo a decir, a lo mejor lo voy a decir en todos los capítulos, sin tu contrapeso tan a gusto y tan positivo de la vida. O sea, a mí me gana de repente la No, pues es presión. mutuo. ¡Ay! ¡Chócala! Bueno, ya. No, pero es mutuo. No, yo le diría a los hombres. A una mamá, Ahora yo le diría, pero primeramente a los hombres. Le ¿tienes diría, algo que decirles? Sí, les iba a decir, levántate, güey. Si el bebé, o sea, si el bebé se levanta en la madrugada, levántate tú, güey, a darle la mamila, levántate tú. Pero sin coraje. No, o sea, Sin coraje, hazlo tú, amigos. o sea, no sin coraje, pero levántate tú, o sea, si ves a la esposa tirada, pobrecita, acaba de parir, tuvo una cesárea peor, o sea, levántate tú a recoger y a traer el biberón, a calentarlo, a lo que tengas que hacer, eso es lo uno. Es que creo que parir Otro- hijos es como si bajaran extraterrestres No, pero de la luna. O sea, es algo es- irreal. ¿Cómo te sale un ser humano por el cuerpo y quieren que pero otro como, estés vuelvo a lo mismo de la radiante? crianza, y ese es el tema, vuelves a ver, te empieza a ver reflejado de que la crianza, el hombre no hacía nada, güey. O sea, o el hombre normalmente estaba listo para que lo atendieran. Entonces, date tú la oportunidad de atender a alguien, o sea, que en este caso, si quieres, ok, no mi esposa, ok, atiende al bebé, o sea, a tu nueva generación, o sea, levántate tú en las noches a cambiar, o sea, a darle biberón, a lo que tengas que hacer. 2, cambia pañales, güey, o sea, neta, yo batallo mucho con los olores, o sea, también dije, hijo su mecha, qué bruto, Y fuiste pero valiente. cambia pañales, o sea, no te hace menos, ¿sí? No te va a pasar nada, no te vas a intoxicar, pero date oportunidad de cambiar, o sea, cambia un pañal, güey, ¿no? Todo lo demás que para el tiempo que le y todo, yo creo que se va dando cada quien, pero eso sí yo creo que lo más, a veces he escuchado más retador. Y a las mujeres o una mamá, yo le diría, nomás ténganos paciencia. Estamos bien güeyes, nomás ténganos paciencia, no sabemos cómo ser papás y muchas veces por eso nos desesperamos y no sabemos cómo hacer las cosas, pero hay una buena intención atrás. O sea, existe una buena intención de ser buen papá, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces, nomás Ay, qué ténganos un bonito. poquito de paciencia. Pero sí, o sea, creo que ahí empieza el tema de la crianza y ahí nos vamos a ir enfrentando. Cuando llega un bebé nuevo, no sabes qué va a pasar. Entonces, yo creo que es la primera oportunidad para hacerlo. Y ahora, ¿qué le recomendarías a alguien que ya tiene hijos de 5, de 2 a 5, no sé, antes de niños todavía, no adolescentes? ¿Qué les dirías? Si te El interesas tema de la por crianza. empezar a leer de estos temas, te vas a meter y no vas a querer salir nunca. O sea, conozco mucha gente. Empecé con este curso, empecé con este libro. Les voy a dejar ahí en la descripción de este episodio algunos libros que nos ayudaron. De hecho, uno de ellos nos lo recomendó un amigo súper fotógrafo, Fer Juaristi. Le mandamos un saludo, y a Cici Garza, que son una estupenda familia, creativos, hermosos. Es el de cómo hablar para que los niños hablen y cómo escuchar para que... ¿Cómo va? Se me olvida. Sí, es un libro amarillo y dice cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen, más o menos. Ese es un muy buen libro. Cursos de disciplina positiva si jalan. Y Daniel Siegel. Yo les recomiendo leer cañón a Daniel Siegel. De hecho, por ahí está el de Disciplina sin lágrimas. Y hay uno antes que se llama Parenting from the Inside Out, crianza de adentro hacia afuera, y habla de todos esos temas de dónde vengo, cómo fue mi propia infancia, qué memorias tengo, cómo fue mi apego. De verdad es súper interesante aprender de esto, y también hay muchos YouTube, videitos, esto, el otro. Si tienen dudas, escríbanos y con mucho gusto. ¿Y el documental qué dijiste? El de la educación prohibida. Ajá. Ese era una recomendación que iba a hacer, la de la educación prohibida. Está en YouTube gratis, lo puedes ver, bajar sin ningún problema. Y la otra es seguir investigando. O sea, yo creo que darnos la oportunidad de investigar. Ya más adelante,
llegará el momento de cuestionarnos, de ahora sí ver el tema de heridas y ver tantas cosas que tenemos ahí mezcladas, pero por lo menos date la oportunidad de investigar. Y ya después hablaremos qué recomendarías para los hijos adolescentes. ¡Ah! Ya se acabó nuestro primer Porque están adolescentes nuestras hijas. Chócala. Bueno. Lo estamos logrando. ¿Qué? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Ya despedimos? Bueno, nos vemos el otro Oigan, lunes. muchas gracias. Gracias por invitarnos, gracias por recibirnos en sus casas. En casita. Y aquí estaremos, espero que les guste. Todos los lunes, búsquenos redes sociales, familiaviva.mx, vayan a nuestra escuela para papás en línea, está en la descripción, patreon.com/Club Familia Viva, y por ahí los esperamos. No nos dejen, sino que necesitamos, esto no sería posible sin ustedes, sobre todo sin la gente que está como miembro de paga en nuestra escuela para padres. Esto lo están pagando ustedes, les agradecemos enormemente la Muchas confianza gracias. y seguimos a sus órdenes. Y seguimos. Vamos ¡Chácala, al siguiente. Neto! Dale. Gracias, Bye. Neto. Bye. Nos vemos el próximo lunes.